Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo manejar los diferentes forms. Entonces tenemos por ejemplo el form y podemos tener un form que sea de tipo con el método post o con el método get, etc. ¿Cómo usamos eso y cómo hacemos esto? Entonces lo primero es que os tengo que enseñar un form que he hecho aquí en la página web, y es que para hacer esto tiene su cosita. Entonces, si vamos a la página web, aquí vemos que si nos vamos aquí a las películas, por ejemplo Spider-Man, que he añadido esto, que es para darle una puntuación a la película. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo una puntuación, aquí me da un problema porque esto no está implementado. Esta URL no está implementada todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tenemos que crear esta URL y darle una acción. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos aquí al archivo URLs y aquí en film, pues vamos a añadir una nueva, porque si os fijáis la URL es film, el slash y post score. Entonces tenemos que poner lo mismo, solo que aquí ponemos ahora post score, así. Ahora esta view va a cambiar porque no es la misma, y aquí tenemos que poner, pues por ejemplo, post score. Ahora crearemos una función que se llame post score. Entonces a esta URL la vamos a llamar post score. Y ya está. Entonces dejadme cerrar el servidor porque es que si no va a estar aquí eso todo el rato. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a views y crear dicho método. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sería tan simple como poner aquí def post score, y esta función que recibe, como todas las views, recibe un request, pero es que esta recibe algo adicional, que es un slash. Y tenéis que poner este nombre en específico, slash. Entonces, si nos vamos al archivo URLs, vemos que aquí recibimos slash. Entonces, si yo aquí pongo slash, este nombre sería el que tendría que poner aquí. Entonces, eso es importante, que ese nombre y este de aquí, el de la derecha, coincida. Entonces, vale, ya tenemos el método creado, pero ahora hay que darle funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que obtener la puntuación. ¿Y cómo obtenemos la puntuación? Lo primero es conocer cómo es el form. Entonces, si nos vamos aquí a Film Detail, aquí tenemos el form y es muy simple. Simplemente tenemos dos inputs, el botón para darle y la input donde obtenemos el número. Y aquí veis que tenemos esto, el ID score, pero el nombre, el name, es score. Esto es lo que necesitamos para obtener el valor que se introduce. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor que se introduce? Pues decimos, vale, del objeto request, dame el diccionario post que contiene el valor de las inputs que se han introducido en este form. Entonces, get, y ponemos aquí score, no esto, score, porque ese es el nombre que hemos puesto nosotros a esa input. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es obtener la película. ¿Para qué? Para luego, por ejemplo, redirigirnos a la propia película. Ahora veremos esto más en detalle. Entonces, para obtener la propia película ponemos Objects, Filter, y aquí simplemente lo filtramos por el slash. Entonces, como tenemos el slash, sin problema. Esto devuelve un query set. Entonces, tenemos que coger el primer elemento. O sea, esto devuelve una lista con un elemento. Pues cogemos el primero. Quiero que hay otro método que es get, pero no estoy seguro. Entonces, lo hacemos así. Y ahora es simplemente comprobar si la puntuación no es null, o sea, hay una puntuación, porque si no hay es tontería intentar poner una puntuación. Entonces, ahora lo siguiente es establecer la puntuación. Entonces, para eso vamos a usar el método setScore de film, que todavía no hemos creado y tenemos que crear. Entonces, esta función va a recibir el valor entero de la puntuación y vamos a crear dicho método. Entonces, si nos vamos al archivo models, aquí tenemos el modelo film. Entonces, aquí tenemos que hacer def set score y vais a ver que este modelo tiene varias cosas. Entonces, también recibe score. Tiene varias cosas. Lo primero es que vamos a necesitar, pues, bueno, lo primero es que, a ver, vamos a establecer la score. Entonces, ponemos aquí score. Y ahora save. Esta no es la función que estaba pensando. Ahora save. Y así de simple, o sea, establecemos la score y guardamos el propio modelo, el objeto, para que se quede en la base de datos. Entonces, ahora lo siguiente sería, pues,
nosotros lo que queremos es que cuando tú metas una puntuación, pues que te quedes en esta página, que no te lleve a ningún otro lado. Para eso tenemos que redirect, o sea, redirigir. Este redirect que está en Django Shortcuts, tenemos que redirigir a la URL de la película. Entonces, ¿cómo obtenemos la URL de la película? Pues en el objeto película, film, vamos a crear un método que se llame getAbsoluteURL. Entonces, este método nos va a dar la URL a la propia película para que nos quedemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este método? Nos vamos al modelo film y aquí en el modelo film tenemos getAbsoluteURL self y bueno, no recibe nada más. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es devolver. Tenemos que usar el método reverse que está en Django URLs y no hace falta el base. Y aquí tenemos que pasar como primer argumento el nombre de la URL que queremos crear. Entonces, si nos vamos a URLs, queremos crear esta URL que es una film detail. Entonces, si nos vamos aquí a la de film detail, vemos que el nombre es film. Entonces, ahora en modelo aquí ponemos film y lo siguiente es enviar los argumentos de esa URL que es el slag. Entonces, ahí va. Si ahora nos vamos otra vez aquí, lo que tenemos que hacer es establecer el keyworks slag y poner aquí self slag. Y ya estaría, así creamos la URL y si no me equivoco ya está todo hecho. Entonces, ahora lo que podemos hacer es hacer run del server, no hay ningún problema, que nos lleve de aquí. Vamos a cerrar esta anterior pestaña, vamos a películas, Spider-Man 2 por ejemplo, y aquí vamos a ponerle un 9. Y veis que se actualiza el 9, eso es que funciona perfectamente. Si nos vamos, por ejemplo, a Chris Hemsworth y nos vamos a Avengers Age of Ultron, le damos aquí a un 9 también, pues el 9 también funciona. Si nos vamos a Tom Holland, vamos aquí a Doctor Strange y le ponemos, yo qué sé, un 6, pues el 6 también se pone. Y venga, una más, Chris Evans, nos vamos a Infinity War, le ponemos un 10 y tiene un 10. Entonces, así es como manejamos pues formularios en Django mediante views. Es algo muy simple y si os ha gustado, lo habéis entendido, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo.